de la CGT y ya estamos acá en compañía de mi amigo Nicolás El Colo Petrizo. ¿Todo bien, Nico? Todo bien. ¿Cómo les va, compañeros, compañeras? Los quiero felicitar por dos cuestiones. Primero, por lo que fue el evento que estuvieron hablando al principio del programa del día sábado, este encuentro de juventudes, con paneles y oradores que la verdad que estuvieron a nivel de la historia. Bien, sobre todo, dos compañeras que tuvieron el cierre. Hablo de Estefanía y hablo de Sofía. Dieron unos discursos, la verdad. Acopando el encuentro de los días más felices, ¿eh? Claro, Tremendo. Jota. Tremendo. Muy lindo, muy lindo. Bueno, vos también estuviste ahí. Yo también estuve ahí dejando bien participando. parada la CGT en las hablando. comisiones. Y- Rami también, ¿eh? Sí. Fue A mí una no me gusta, jornada. a mí no me gusta hacer alardeo, pero bueno, no. Me parece que todos estuvimos a la altura de la historia, todos los compañeros que estuvieron tanto en la organización previa Sí. como en el momento del acto, de las comisiones en sí. Nada, me parece que de a poco vamos mostrando, viste que hace un tiempo que algunos andaban preguntando dónde está, que no se ve, bueno, acá está y acá se ve la Exactamente. gloriosa CGT. Exactamente. Ah. Bueno, nos metemos en la editorial del programa del día de hoy. Una semana que va a ser bastante intensa en términos políticos y que venimos también de 2 semanas, si se quiere, de algunas definiciones interesantes del presidente para analizar. Yo a esta editorial le puse proceso de desorganización nacional. Jugando un poco con los paralelos en la historia, vamos a hacer el ejercicio de trazar equivalencias en la columna de hoy. Así que les voy a pedir la ayuda. El primer paralelo se llama Bullrich, Luro de Pueyrredón, la crueldad es el más viejo de los oficios. Y es un juego semántico en lo que fue el primer proceso de organización nacional, que tiene que ver con la consolidación del Estado argentino como lo conocemos, 1852, con la caída de Rosas, batalla de Caseros, hasta, digamos, 1880. ¿Ven? Ese proceso de organización nacional tiene el condimento de que está atravesada por la conquista del desierto, está atravesado en términos económicos con la Argentina como modelo de país agroexportador, y aparece la figura de los desaparecidos originarios. ¿Bien? Sí, un desierto que no era tan desierto, ¿no? Vale No era tan dar desierto. la aclaración. El terrorismo de estancia, como decía Hernández Arregui. El Exactamente. terrorismo de estancia. 100 años más adelante en el tiempo, más cerquita, 1955, que, entre paréntesis, el sábado se cumplen 69 años del bombardeo a Plaza de Mayo y a la CGT. Hasta 1983. Proceso de reorganización nacional. Yo lo llamo el Holocausto argentino. Tiene todos los estamentos, bombardeos, desaparecidos, asesinatos, proscripción. ¿Bien? El Holocausto argentino. 30.000 compañeros. La aniquilación del Estado justicialista, que conocíamos en el año 50, desde el 45 en adelante. El principio del fin de la matriz productiva argentina, Tal de cual. desarrollo nacional. Tal cual. El terrorismo de Estado, a fuerza de las botas, con la figura del desaparecido político. Hasta la actualidad, donde parece que hace 7 meses estamos en esto que nombramos en la editorial, un proceso de desorganización nacional. ¿Por qué digo proceso de desorganización nacional? Porque esta semana se conocieron unas palabras del presidente: amo ser el topo dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro. Y yo odio tanto al Estado que soportaría todo tipo de calumnias con tal de destruirlo. Palabras textuales del presidente. Demencial. Es la desintegración del Estado Nacional, es el proyecto Rigui que hablaba la compañera que estuvo Bueno, anteriormente. en función de eso, de lo que hablaba la compañera, yo estando fuera del aire, pero la escuché muy atentamente, esto que decís de desorganización nacional y esto que dijo ella de ni siquiera es la teoría económica que citan lo que están aplicando. O sea, no hay rumbo, porque ni siquiera es, digo, esos economistas que cita, que digamos, no hay una escuela económica además, porque lo dejó bien en claro. Entonces es como, no se sabe para dónde vamos, no hay proyecto, no hay modelo, ¿no? Como vamos viendo qué se aprueba, qué no, pero no hay modelo, ¿no? Un Bien. poco me parece que está en consonancia con lo que describís. Bien, con esta particularidad
que desde el Estado se le niega la comida a la gente hambrienta. Desde el Estado. Prefiere dejar que la comida se pudra en los galpones a repartirla con los más necesitados. El otro día debatíamos, perdón que No, está interrumpa, bien. con algunos compañeros sobre si es malicia esta cuestión de dejar vencer los alimentos o realmente lo que pasa, que yo lo considero más factible, porque cuando uno está dentro de las estructuras ve que hay este tipo de desinteligencias que no tienen el brazo ejecutor. Y como no tienen su propio brazo ejecutor para bajar la mercadería, prefieren dejarla ahí, ¿no? Como no tienen base, no tienen militancia, no tienen conexión con los movimientos sociales, no tienen conexión con lo popular, digamos. Tal cual. Bueno, digo, es una desidia, pero no sé si es como desde lo macabro de voy a dejar que se pudran los alimentos. De todas maneras es horroroso, ¿no? Pero es interesante como pensarlo, por lo menos. Sí, yo creo que la crueldad es uno de los condimentos y virtudes que tiene este gobierno. La crueldad. Porque ustedes fíjense que podemos hasta traer a la mesa la figura del desaparecido social. Hoy si el Estado, lamentablemente, que si hay mucha gente que está en una situación tan vulnerable que si el Estado no le garantiza un plato de comida, no come. No come directamente. Y es jugar un poco con eso. Y un poco, en referencia a lo que decía Estefanía, ustedes fíjense que en su momento, cuando dan el golpe militar contra Perón y se realizan las auditorías a la Fundación Eva Perón, todos los elementos que se auditaron los quemaron. Los quemaron, no se los repartieron a la gente porque tenían el logotipo de la Fundación Evita. Y los quemaron. Lógica. Los quemaron. Esta es la misma lógica. Lo que están sufriendo los movimientos sociales hoy es el mismo paralelo que lo podemos hacer con lo que fue la Fundación Eva Perón. Igual. Hablando de Fundación Eva Perón, segundo paralelo en la historia. Aquí yace, o no, es el título de este paralelo, María Maggi de Magistris, peronismo, opción por los pobres. ¿Alguien sabe quién fue? ¿El nombre le suena? Sí. Repito, María Maggi de Magisters. ¿Quién fue? No. Bueno, ese es el nombre que le pusieron cuando robaron el cadáver de Eva Perón. Claro, lo sepultaron ahí está. en Roma y el nombre que le pusieron fue María Maggi de Magistris. Ese es el nombre. ¿Por qué elegí este nombre? Y hablando de cuerpos. Primero, hoy es 10 de junio. Hoy es el día de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, sobre el Atlántico. Que me parece que, si hablamos de reafirmación, el cuerpo de nuestros soldados que están en las islas son el mejor ejemplo de reafirmación. Como también, si hablamos de reafirmación, y quiero mencionarla y homenajearla, Nora Cortiñas. Ejemplo de lucha que... Enorme. Que para aquellos que no conocen un poco la historia... Ella en el año 77 se acercó a la mansión Seré, que era un centro clandestino de detención creo que de la Fuerza Aérea. Sí, del partido de Morón. Del partido de Morón, buscando a su hijo. Ella tenía la información de que quizás su hijo Gustavo, que fue desaparecido, quizás se encontraba como preso y secuestrado en ese lugar. Golpeó la puerta, habló con una de las personas que manejaba el centro, se hizo pasar como una señora de las inmobiliarias que quería alquilar el lugar para hacer una pensión de ancianos. Solamente para que su hijo la escuche, para que escuchen la voz de ella. En un reportaje muy famoso, ella dijo, esperaba que mi hijo, si estaba allí secuestrado, escuchara la voz de su mamá, como cuando estaba en mi vientre, que le hablaba y él se movía. Y para colmo, Norita fue velada en el ex centro hoy clandestino Mansión Seré. Mire lo que representa el cuerpo de Norita. Qué afirmación y qué reafirmación de lucha que tenemos con ella. Esto de los cuerpos es muy interesante, porque no fue casualidad que en el 55 no solamente bombardean la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo, sino que bombardearon la CGT, donde descansaba Eva Perón. Donde descansaba el cuerpo de Eva Perón. Que dicho sea de paso, va a llegar un momento en la historia donde el cuerpo de Eva Perón tiene que volver a la CGT, desde donde se lo robaron. Esa es una asignatura pendiente que tenemos.
recuperar el cuerpo de Eva y que descanse donde tiene que estar, que es en la CGT, no en la Recoleta. Interesante. Interesante propuesta. Tercera paralelo, hablando de la CGT, y nos metemos un poquito en lo que es la coyuntura de esta semana. El tercer paralelo se llama Sin CGT no hay doctrina. Atlas. ¿Escucharon hablar de Perón y el Atlas alguna vez? El Atlas fue un movimiento que organizó Perón en el año 52, que es la agrupación Atlas, agrupación de trabajadores latinoamericanos. Yo le puse la diplomacia peronista. ¿Cuál era la idea de Perón en esta época? Tratar de llevar al movimiento obrero, a la sindicalización, tratar de darle un contexto y un plano un poquito más macro a nivel regional. Bien, entonces en el año 52 él llama a nuclear en Atlas a las agrupaciones sindicales de Latinoamérica. Un proyecto que después quedó trunco, obviamente, cuando fue el golpe militar. Pero ¿por qué lo traigo a la mesa? Porque la semana pasada, la CGT, Gerardo Martínez, estuvo en la OIT. Sí, tenemos varios compañeros. Le mandamos un saludo de paso a Maya Volkovinsky, que también fue en representación de la comitiva argentina. ¿Y qué planteó? Entre otras cosas, además de denunciar al gobierno de Milei y demás, planteó la coalición por la justicia social. Coalición por la justicia social a nivel internacional. Imagínense lo que es esto en el marco de lo que está pasando en el mundo. En lo que sucedió ayer, donde Europa nos mostró su mejilla, su lado más cruel, en términos electorales, donde hay un enfrentamiento entre el unicentrismo y el pluricentrismo que no termina de concretarse. En ese mundo, la CGT llama a una coalición por la justicia social. Lo que estaría nuestra, ver cómo lo podemos vincular con lo que fue en su momento el Atlas. Súper interesante. Así que, bueno, un poquito la columna trataba de eso. De ver cómo hacemos estos paralelos, trazamos estos paralelos. Tenemos un poquito de tiempo todavía, ¿no? Para Sí, hablar. por supuesto. Cómo trazamos estos paralelos a lo largo de la historia. Y en esos paralelos, y nos metemos en lo último que nos queda, ¿cómo hacemos de acá al miércoles y a partir del miércoles para seguir con la historia que nos toca? ¿Qué va a pasar el miércoles? Estos senadores que todavía no terminaron de decidirse van a levantar la mano a favor de que la Argentina sea un protectorado, o realmente van a tener un poquito de patriotismo y van a pensar en que afuera seguramente haya miles y miles de personas esperando que voten a favor de los intereses de toda la nación. ¿Qué esperan del miércoles? Bueno, para ser realista, lo que creo que puede llegar a pasar es que le hagan cambios, modificaciones, y eso implique que el proyecto vuelva a diputados. Lo cual no es, es positivo en primera instancia porque lo dilata, pero diputados ya ha tenido los votos, o sea que no me extrañaría que pueda volver a salir en diputados, pero que se apruebe con modificaciones. Eso es lo que veo. Sí creo, y como militante tengo que creerlo, que una demostración de fuerza del pueblo unido puede torcer algunos votos, así que ahí estaremos haciendo fuerza. Sí, yo creo que hoy por hoy, y como en otras instancias de la historia, la contradicción principal aflora más que en otros momentos, que no deja de ser patria o colonia. Me parece que en la medida que nosotros empecemos a utilizar esta dicotomía como un recurso de análisis, se van a poder, que es un poco lo que charlábamos con Steffi, que hacía el comentario sobre enroscarnos en análisis sobre etapas históricas. Me parece que si nosotros tenemos en vilo que hoy, con el primer peronismo, durante la época de la resistencia, y en el 1810 la contradicción principal sigue siendo y va a ser patria y colonia, todos los análisis y van a ser más sencillos y también nos van a obligar a mancomunarnos, porque realmente esa es la verdadera división, esa es la vereda de enfrente. La vereda de enfrente es la colonia, la vereda de este lado es la patria. Entonces me parece que esto que hablábamos con Flor también, del RIG y todas estas cuestiones, circunnavegan este tema. Y tenemos que empezar a hacernos carnes de eso, que es un poco también lo que propone el primer peronismo. El peronismo en general te habla de eso, de la noción. O sea, la otra vez estaba preparando material para el 9 de julio, un aniversario nuevo de nuestra independencia,
y me crucé con la declaración de independencia económica del peronismo, Sí. que básicamente no deja de ser eso. O sea, nosotros nos queremos soberanos, por eso nos paramos del lado de la vereda de la patria. Del otro lado es de la bandera, del lado de la colonia que históricamente estuvo actuando y operando desde los inicios de la patria. O sea, antes de 1810 ya el sector de nuestra patria que quería ser colonia estaba operando y estaba trabajando. Por eso tenemos los asesinatos de Moreno, como los históricos, o las negativas a San Martín, diciéndole, bueno, nada, hermano, arreglate, fíjate cómo vas a hacer para liberar un medio continente como hiciste. Me parece que esa dicotomía está más a flor de piel que nunca. Esos sectores quieren que seamos colonia porque son altamente beneficiados por su alianza con el poder económico concentrado internacional. Eso hay que decirlo, no es solamente porque tienen una moral cipaya. Exactamente. ¿No? Hay una cuestión económica concreta, histórica. Sí. Es que no nos tenemos que olvidar que nosotros estamos insertos dentro del mundo capitalista y lo que define hoy por hoy la relación entre los seres humanos, lamentablemente, es el capital. A nosotros nos gustaría que sea otra, por supuesto, pero bueno, por eso estamos de este lado de la historia. Y nada, en función de eso también decirles, compañeros, invitarlos a el miércoles movilizarnos para decirle no a la ley base, decirle no a la patria, a la colonia, perdón, decirle sí a la patria, patria sí, colonia no. Y hemos llegado al final de este hermoso programa de Los Días Más Felices y nos vamos despidiendo como siempre lo hacemos, recordando que los días más felices fueron, son y serán peronistas. Te viste el mister, nadie resiste mistakes. Enviar el blister para hipsters y fakes. Viste el mistake, tus mixtape. Te fuiste cuando gente dice these days que no resisten a la bocha, la desviste en mis pies. Los veo atados al caro metal, sujetados al teclado y no a su estado mental. Les va a atormentar el factor que traen. Bati y Ronaldo acabaron de entrar, dos en tu cancha, desde el local. Freestaleos puros, mis rapeos